Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí. Vamos a iniciar el estudio de esta noche. Estamos en el tema general, Cristo en el Apocalipsis, y estamos considerando el mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a considerar el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Y abre su Biblia y va al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Ahí encontramos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis, su nombre significa remanente o piedra preciosa, exclusivamente a la piedra ágata. Dentro de, como les he dicho anteriormente, de las 2 líneas de pensamiento principales de interpretación, estas iglesias representan 7 condiciones espirituales, pero también representan la iglesia en el transcurso de todos los tiempos de la iglesia dentro de la historia del cristianismo hasta la venida de Cristo. Y esta iglesia, Sardis, representa la iglesia reformada. Estamos hablando de la famosa Reforma, y se le sitúa entre el año 1500 a 1700 después de Cristo. Sardis era una ciudad de las más poderosas del mundo, conocido hasta el año 549 a.C. Sardis está situada cerca del monte Tmolus, a 52 kilómetros al este de Esmirna. Recordemos que todas estas iglesias estaban en el Asia Menor. Estaban muy cerca relativamente la una de la otra. Está en todo lo que se conoce hoy en día como Turquía, y estaba situada cerca de Esmirna, y era célebre por su gran riqueza y el corrupto comportamiento de sus habitantes. Sardis era además un centro para la adoración de la diosa Cibeles, otro nombre para la diosa que usted va a encontrar en algunos otros comentarios: Artemisa, que era para los griegos, y Diana, que nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, para los romanos. Dicha diosa era asociada con la fertilidad, y era una gran y tremenda adoración en el mundo conocido de ese entonces. Diana, o Cibeles, o Artemisa, como le quieran llamar, tenía un gran centro de culto en toda aquella región en aquellos tiempos. Y si ustedes piensan que eso fue tiempo atrás, hace más de 2000 años, pues esta diosa estaba familiarizada o estaba relacionada con la fertilidad. Y hoy, increíblemente, si usted ha estado mirando últimamente las noticias, hubo una noticia que me llamó la atención de algunos chamanes del
Perú, que estaban ofreciendo ofrendas y un culto, una adoración a la diosa de la fertilidad, a Mama Pacha o Pachamama. Entonces vemos que a pesar de los años, de tantísimos años, estamos hablando posiblemente entre casi 3000 años, que se veneraba una diosa llamada Diana, Cibeles o Artemisa, y que se le asociaba con la naturaleza, con la fertilidad. Hoy en día se le sigue rindiendo culto a una supuesta deidad, que es Mama Pacha o Pachamama. Así es que hasta el día de hoy el hombre trata de encontrar un sentido para dar adoración en su vida y van a lo que no conocen. Pero por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros y a Sardis, uno de los mensajes más fuertes a Sardis era que avivara el don que había en ellos, que fueran luz en medio de las tinieblas y que no se avergonzaran de dar testimonio de Jesucristo. Hoy en día también el Señor nos dice que tenemos que brillar donde quiera que estemos. Así que este mensaje de Sardis habla, yo creo, a las iglesias de todos los tiempos, en todo momento, y más que nunca ahora, Sardis podemos entender que está hablándonos a nosotros. Pasamos ya por lo que es la reforma de Martín Lutero, donde nació la iglesia protestante o evangélica, y que terminó con un reinado de la iglesia tradicional, que se conoce dentro de la teología cristiana como 400 años de oscuridad, donde reinó la ignorancia, la superstición y el culto, se puede decir casi a los demonios. Había mucha hechicería, magia que se estaba dando en ese momento. Así es que Sardis representa realmente la iglesia de la cual nosotros estamos o venimos o nos estamos identificando con esos tiempos. La ciudad de Sardis en ese tiempo era un centro de producción de lana y tintes preciosos. Y es interesante cómo el Señor se dirige a esta iglesia y le habla de vestiduras, de no mancharlas, cuando era una ciudad que su principal comercio era la lana blanca, el lino, y también los tintes, los colores, por ejemplo, escarlatas. Así es que el Señor, cuando habla a esta iglesia, tiene un mensaje, porque Dios es un Dios de propósito. Dice, y en medio de esa opulencia había una corrupción total en la ciudad de Sardis. Estaba la congregación a la que va dirigida la carta, que contiene la mayor reprensión de las 7 iglesias, exceptuando la de Laodicea, que vamos a estar considerando después. Nos faltan solamente 2, Filadelfia y Laodicea. Entonces vamos a ver por qué esta iglesia recibe la mayor reprensión de parte del Señor, exceptuando la de Laodicea, que era la peor de estas iglesias. El Señor inicia y dice, y se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene sugiere una acción continua, además de control y dirección. Los 7 espíritus es una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Dicha expresión habla de la plenitud de capacitación y vida en el Espíritu, y que están a la disposición de la iglesia de Sardis en su momento. A pesar de su condición de mortandad espiritual, el Señor le daba una luz, una esperanza, un llamado al arrepentimiento para que pudieran vivir bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo, y que sigue siendo el llamado a la iglesia contemporánea de hoy en día, de vivir en santidad y de ser luz en este mundo de oscuridad. Y dice el Señor
acerca de los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice de Dios. Esto sugiere la doctrina de la procesión, o de donde procede el Espíritu Santo, es decir, la relación eterna entre las 3 personas que nosotros conocemos como la Divina Trinidad. Las 7 estrellas, tal vez muchos de ustedes ya saben el significado porque el Señor Jesucristo se lo revela en el primer capítulo a Juan. Dice, las 7 estrellas dejan claro el hecho de que Jesucristo tiene el control sobre las 7 estrellas. Estas 7 estrellas representaban a los ministros o pastores de la iglesia, y en la traducción que se da en esos versículos se traduce la palabra ángelos o ángelos, que quiere decir enviado o mensajero. Y el Señor las hace responsables de responder ante la provisión tan abundante que el Señor le ha dado a la iglesia, que es el hecho de derramar su Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. El Señor dijo en su ministerio, os conviene que yo me vaya, porque así os enviaré al Consolador. También nos pone su constante control, que no se limita a los mensajeros, solamente a los ministros, sino también representando o representados en las 7 estrellas. Cada uno de estos ministros estaban bajo el control y la protección y la mano del Señor. También se extiende que a través de estos ministros realmente a toda la iglesia. Ellos son la cabeza, pero también tienen un rebaño, tienen unas ovejas que cuidar, pero el Señor tiene el cuidado. Cuando la palabra del Señor nos enseña que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene diferentes miembros, pero que la cabeza deja por asentado que Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo quiere asegurarse que los candeleros, o sea, las 7 iglesias que recibían estos mensajes, estas cartas, y que estaban puestas en cada comunidad o ciudad del Asia Menor, estuvieran brillando y estuvieran dando testimonio de un Dios verdadero en medio de la idolatría, en medio de todo aquello que rodeaba a la iglesia dentro de la sociedad idolátrica de aquellos tiempos. Y como les dije anteriormente, aún hoy en día se rinde culto a las mismas diosas o deidades, pero de otra manera, con otros nombres, y la gente sigue adorando a la naturaleza. La iglesia de Sardis atravesaba una profunda crisis espiritual. En realidad, pudiera decirse que estaba espiritualmente muerta o agonizante. Hoy también en día vemos muchas iglesias muertas o agonizantes, que principalmente han dejado entrar la mundanalidad o han dejado que penetren falsas doctrinas, que en vez de acercarnos al Señor, los ha alejado del Señor, de la verdadera adoración al Dios vivo. Solo el Señor, a través del Espíritu Santo, podría reavivar o darle vida a aquella congregación y sacarla de su letargo y decadencia espiritual. Así, hoy en día también el Señor, a todas las iglesias que han sido compradas con la sangre preciosa de Cristo, aquellos creyentes que pasan por momentos difíciles o momentos de debilidad espiritual, de frialdez, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede reavivar y puede dar vida nuevamente, porque Él es un Dios de oportunidades. Aquí el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Nosotros nos podemos engañar nosotros mismos, nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero nadie puede engañar al Señor, porque todas las cosas están abiertas
delante de Él. Él tiene un conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Nada, sea pasado, presente o futuro, se esconde de Él. Todo está abierto a los ojos del Señor. Por eso le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Y le sigue diciendo a la iglesia de hoy en día, a la iglesia contemporánea y a cada uno de nosotros, yo conozco tus obras. Así que debemos de preocuparnos de quedar bien con aquel que todo lo sabe, que conoce nuestro levantar, nuestro acostar, y vivamos para agradarle a Él. Porque un día, así como la iglesia de Sardis iba a dar cuenta delante del Señor, nosotros un día también estaremos delante del tribunal de Cristo. El Señor le sigue diciendo a la iglesia que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta declaración refleja la triste condición espiritual de la iglesia. El Señor pronuncia 4 acusaciones contra la congregación de Sardis. La primera, en primer lugar, Sardis tenía una falsa reputación de vida. Era una iglesia, escuche bien, que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias. Y esto en medio de la historia del cristianismo, muchos intérpretes, muchos teólogos coinciden con esta interpretación, que era una iglesia que tenía todo esto. Pero en lo que concernía a Cristo, estaban tan muertas como un cementerio. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual y no en el sentido de aniquilación o de cese de la existencia, sino en un estado de tibieza realmente. La congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad, en lo que a Dios se refiere, estaba muerta. Hoy en día, más que nunca tal vez, esta es una realidad en muchas iglesias, que se dicen estar vivas y moverse en el Espíritu, y sin embargo, espiritualmente, están totalmente muertas y totalmente alejadas del Señor. La segunda acusación contra Sardis es: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor ha buscado, pero no ha hallado tus obras perfectas, le dice a Sardis. Sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Las obras de los creyentes de Sardis estaban faltas de aprobación divina, porque no eran generadas por una fe genuina. Lo que se reprocha no es en sí la cantidad, sino la calidad de las obras de aquella congregación. Hacían mucho, pero estaban totalmente muertos. La tercera acusación tiene que ver con la debilidad y la tibieza espiritual de la iglesia. El Señor le manda a la congregación que afirme las otras cosas que están para morir. El más leve vestigio de vida que quedaba en Sardis estaba a punto de morir. Los valores que aún permanecían continuaban declinando cuando Jesús pronunció este mandamiento. Debemos entender esto, que debemos de estar, y a nosotros hoy en día el Señor nos sigue diciendo por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que debemos de estar vigilantes, que tenemos que estar sobrios, que tenemos que estar alertas, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor viene a levantar a su iglesia, y que debemos de caminar en santidad y con vestiduras blancas, como le decía el Señor a esta iglesia, porque los que caminan en vestiduras blancas tendrán un tremendo privilegio, una gran bendición. Y más adelante de este estudio vamos a ver la promesa de andar en vestiduras blancas. Por último, el Señor acusa a la congregación de tener solo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. O sea, había un remanente. Y como dicen muchas veces,
dentro de la iglesia, dentro del área espiritual, siempre usted y yo hemos sabido que el carnal siempre persigue al espiritual y que hay una lucha entre el carnal y el espiritual, el que camina en el espíritu y el que camina en la carne. Y hay una tremenda oposición. Y esta iglesia, al parecer, era mayoría la que andaban desordenadamente, que andaban peor que tibios, que estaban muertos espiritualmente, era mayoría. Y sin embargo, en el transcurso de este estudio vamos a ver que en medio de la idolatría, en medio de la oposición, en medio de los ataques, en medio de la frialdez espiritual, de la apatía espiritual, de la búsqueda de santidad, la mayoría dentro de una iglesia, puede haber siempre un remanente fiel, alguien que todavía levante el pendón, el galardón en el nombre del Señor. La iglesia lleva una vida de santidad separada del paganismo, y este era un grupo muy limitado dentro de la iglesia. La iglesia en sí tenía una reputación de estar viva, pero solo algunos de sus miembros vivían como verdaderos creyentes. O sea que eran muy pocos los que daban buen testimonio, los que vivían en santidad, los que dice el Señor no han manchado sus vestiduras, no se han sumergido en la mundanalidad, sino se mantienen firmes para la honra y la gloria del Señor. Y el Señor le dice a la iglesia, por lo tanto, considera tu condición y sé vigilante. En esta primera exhortación que da el Señor, la idea es por vuestro bien, volveos vigilantes. La exhortación es a que despierten de su letargo espiritual y se mantengan vigilantes. Del mismo modo, tanto los creyentes de Sardis como los de hoy cometen el grave error de dejar de vigilar. Tal actitud puede producir calamidad espiritual lamentable. O sea, que debemos mantenernos firmes, vigilantes, y que cuando bajamos la guardia empezamos a tener problemas. Si usted se da cuenta, para afirmar esta realidad, esta verdad bíblica, con algo que está aconteciendo hoy en día, cuando las autoridades, cuando la gente empezaron a bajar, como dicen las noticias, la guardia, empezaron a venir muchos contagios del COVID-19 y ahorita está una tremenda pandemia, están batallando, los hospitales se saturaron. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia. Hoy en día, si usted escucha las noticias, día con día están diciendo, no bajes la guardia, no dejes de usar tu mascarilla, no dejes de usar tu desinfectante, no dejes de lavarte las manos, no te congregues, no llegues a ciertos lugares donde hay un peligro de contagio, mantente vigilante, cuídate. Esa es la exhortación, ese es el consejo que estamos recibiendo para no contagiarnos de esta terrible enfermedad. En el ámbito espiritual es semejante a lo que Cristo le decía a esta iglesia: sé vigilante, sé constante, mantente despierto, sé sabio, para que no caigas en semejante condición espiritual. Y el Señor le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Los creyentes de Sardis debían actuar de manera decidida, con toda urgencia. Más que nunca, la mayoría de la iglesia de Sardis, que habían en una tibieza, en un letargo espiritual, tenían que reaccionar, tenían que entender que no era la manera de caminar delante de Dios y que tenían que tomar pasos, que tenían que tomar acción ante esta condición y tratar de cambiar, de tratar de avivar las pocas cosas que aún se mantenían vivas, el poco amor, tal vez el poco celo que había aún en ellos, tenía que avivarse
para que volvieran nuevamente a andar en vestiduras blancas. Las otras cosas que menciona aquí la palabra son las referidas tanto a cosas como a individuos que habían estado a punto de morir en el pasado y, sin embargo, continuaban a la deriva, corriendo el peligro de perecer permanentemente. Por ahí dice un refrán: mientras hay vida, hay esperanza. Y creo que Dios lo sabe mejor que nadie. Mientras tú y yo estemos vivos, mientras respiremos, el Espíritu siempre nos va a dar una llamada de alerta para despertar, para entender, entender nuestra condición espiritual y que ésta cambie para bien, para que no nos perdamos, sino que alcancemos la vida eterna. Estas exhortaciones se deben a que el Señor ha escudriñado las obras de los creyentes de Sardis y no las ha hallado perfectas delante de Él. Las obras de aquellos creyentes no eran producto de una fe viva, de una fe genuina, sino más bien de la carne, y por lo tanto no contenían la calidad que agrada a Dios. El Señor le dice a la iglesia: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Muchas veces hoy a los recién convertidos, a los viejos en el Evangelio, cuando empiezan a andar débiles, empiezan a andar cayendo, empiezan a dar a tropezar, se le dice: recuérdate de tu primer amor. Acuérdate cuando Cristo llegó a tu vida, el cambio tan radical que Él hizo, la bendición tan grande, que volviste a nacer de nuevo, tu vida cambió radicalmente, te pudiste haber sentido feliz, alegre, contento, se te quitó como un peso de encima. Tú mejor que nadie conoces qué pasó en tu vida en ese nuevo nacimiento. Y aquí el Señor como que le dice a la iglesia eso mismo: acuérdate de tu primer amor, acuérdate de las primeras obras, acuérdate cuando el Espíritu Santo cambió y transformó tu vida, te regeneró y te hizo una nueva creación. Y pudiste recibir el sello del Espíritu Santo y pudiste entender, pero no había persistido en desarrollarse espiritualmente en la fe. O sea, a esta iglesia también le había faltado, podríamos decir, discipulado. No habían sido o recibido un seguimiento, no habían sido ministrados para alcanzar una madurez espiritual, que muchas iglesias fallan en este sentido de no discipular, no doctrinar a sus nuevos convertidos, y a veces crecen a la deriva y les viene una infinidad de enseñanzas de fuera, de por todos lados, principalmente hoy en día, que están abiertas las redes sociales. Usted ve allá infinidad de cosas, y si no afirman el corazón en la sana doctrina estos nuevos convertidos, pues les empieza a pasar lo que le pasó a la iglesia de Sardis, que la mayoría de ellos estaban involucrados en el paganismo, en la idolatría, estaban involucrados en muchas cosas, estaban abrazando el mundo, podríamos decir, tenían un pie en el mundo y otro pie dentro de la iglesia. Y eso, en esa condición, en esa manera, hoy en día también la iglesia contemporánea se asemeja mucho a la iglesia de Sardis, porque hay muchísima gente que quiere vivir con un pie fuera de la iglesia y con un pie dentro de la iglesia. Y eso no es posible. El Señor dijo: no se puede servir a dos señores. O somos luz o somos oscuridad. El Señor le sigue diciendo a la iglesia: has recibido y oído. Los creyentes de Sardis oyeron el Evangelio, que generó en sus vidas la fe que depositaron en Cristo. El creyente ha recibido el regalo de la salvación por la fe en Cristo y el sello de la presencia del Espíritu Santo, un regalo de la gracia recibido por la fe en Cristo. Esto
todos y cada uno de aquellos que llegan a los pies de Cristo le aceptan como su Salvador, tienen ese nuevo nacimiento, son sellados con el Espíritu Santo y empiezan a vivir una vida diferente, una vida reformada, una vida transformada, una vida en santidad, una vida nueva en el Espíritu, ya no más bajo la carne. Y esta iglesia había descuidado esos valores, lo que había recibido, lo que había oído, y ahora pues estaban totalmente fuera de orden y estaban a punto de morir totalmente espiritualmente. El Señor le hace una exhortación a la iglesia, no solo que has recibido y oído, sino tal vez lo más importante es, y guárdalo. La sugerencia parece ser a las cosas o personas que aún estaban vivas en Sardis, es decir, cosas de valor espiritual y personas con sensibilidad e inclinación hacia las cosas de Dios, porque había un remanente dentro de la iglesia que se mantenían firmes en los asuntos del Señor y que estaban dando testimonio. Y el Señor le dice al resto de la congregación: arrepiéntete, mira las obras tal vez de los que te rodean, que buscan a Dios, que se mantienen firmes, que no han manchado sus vestiduras, míralos e imita su fe. Y el Señor le dice: y arrepiéntete. Esta palabra sugiere la realización de una acción urgente, equivale a decir arrepiéntete de inmediato, un cambio de manera de pensar acompañado de un cambio de comportamiento. Es lo que a mucha gente hoy en día también le cuesta trabajo, como a la iglesia de Sardis, tener esto, un cambio de manera de pensar y que vaya acompañado de un cambio de comportamiento, un cambio de vida. Porque aceptan el Evangelio, aceptan la exhortación, aceptan la palabra, pero ellos dicen: yo no creo, yo pienso. Y en lo espiritual delante de Dios no es lo que usted o yo creamos o pensemos, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo importante. Entonces, esta iglesia y estos creyentes, igual que hoy en día, para que piensan y sienten de esa manera, deben de venir a un arrepentimiento que los haga cambiar de pensar, acompañado de un cambio de comportamiento o de actitud o de vida. El arrepentimiento al que le llama el Señor a la iglesia no era un simple reconocimiento de que estaban haciendo mal, no solamente era, como decimos por allá, un leve jalón de orejas, o que aquella gente dijera: oh, pues sí, verdaderamente creo que estoy errado o mal, y entonces se daban, como en la iglesia tradicional, un golpe de pecho y hasta ahí, pero no había ningún cambio, no había un verdadero arrepentimiento. Y hoy en día no vale con reconocer y darse un golpe de pecho, sino de verdaderamente cambiar de manera de pensar y manera de vivir. Porque de otra manera, aunque se reconozca y no haya un cambio, de nada sirve. Es como en la ilustración del alcohólico que está tomando y que agarra el alcohol y dice: soy alcohólico y este vino me está matando, pero en vez de dejarlo, sigue tomando. Entonces, de nada le sirve reconocer que es un alcohólico, reconocer que ese alcohol lo está matando, lo va a matar mientras siga tomando. De nada le sirve reconocer. Y era algo de lo que pasaba dentro de la iglesia de Sardis. El Señor no solamente le dice: reconoce, sino cambia a llevar un cambio de rumbo que los alejara a la iglesia de Sardis del pecado y los acercara un poco más a Dios.
El Señor le sigue diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre de ti. Con estas solemnes palabras, el Señor advierte a la congregación de Sardis el peligro al que se exponían. La exhortación contiene una seria advertencia a los lectores, y esta advertencia la pudiéramos parafrasear de esta manera. Por lo tanto, si verdaderamente no te despiertas de inmediato, vendré como un ladrón y no serás capaz de reconocer qué hora será cuando venga sobre ti. Pues el Señor nos dice, y esto hace alusión a su segunda venida, que el día ni la hora nadie lo sabe, y que en un abrir y cerrar de ojos será esa visitación. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Sardis, es bien importante que vivas en el Espíritu y te mantengas de esa manera, porque en esa tibieza vas a perecer, vas a morir. Recordemos que dentro de esos dos pensamientos de interpretación, esta iglesia representaba a la iglesia reformada, la iglesia de la Reforma, la iglesia naciente, la iglesia protestante o evangélica del año 1500 en adelante, cuando Martín Lutero se levanta y empieza a promover una verdadera adoración y se rebela contra la iglesia tradicional. Usted conoce la historia, y si no, vaya a la historia de la Reforma y va a entender un poquito más este punto. Porque después de 400 años de oscuridad, de tibieza, donde la gente, el pueblo en general, no tenía acceso a la palabra de Dios, vivían en una total oscuridad espiritual, así como esta iglesia de Sardis. Por eso representa ese tiempo y esa condición espiritual dentro de la iglesia. Vendré sobre ti como ladrón. Esta expresión denota una sorpresa, tomar de repente cuando menos te lo esperas. Esta idea se usa repetidas veces en el Nuevo Testamento con referencia a la segunda venida de Cristo. La advertencia es sumamente enfática, como lo indica la frase siguiente, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Quienes están desprovistos de una vida espiritual por no haber confiado en Cristo serán sorprendidos por la segunda venida de Cristo. Y la referencia no parece ser a un juicio realmente sobre la iglesia de Sardis, de una visitación repentina a la iglesia de Sardis bajo esa condición, sino a la segunda venida de Cristo para su iglesia universal, en la que el Señor le dice a su iglesia, levántate, sé vigilante. Y si estás en una tibieza, acuérdate de ese primer amor, de ese nuevo nacimiento, y vuelve a generar esas obras, aviva lo que está por morir. La referencia no para haber sido para ese juicio, para esta iglesia, pero sí acerca de lo que representa la segunda venida de Cristo. Esto tomará por sorpresa a los inicuos que han rechazado a Cristo como su Salvador, pero también la realidad es que a los creyentes que estén dormidos o están dormidos espiritualmente, están en una tibieza como esta iglesia espiritualmente y no está velando, esperando esa venida. Tal vez muchos cristianos o pseudos cristianos se van a quedar y no se van a dar cuenta de la visitación, de la venida del Señor hasta cuando sea ya demasiado tarde. Un ejemplo de esta realidad lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 sabias y 5 insensatas, 5 que estaban preparadas y 5 que estaban no preparadas, 5 que estaban velando y 5 que se quedaron dormidas. Y esto ilustra de una manera
clara cuando sea la venida de Cristo. Tomará por sorpresa no solamente a los incrédulos que no han querido aceptar a Cristo, que no han querido aceptar el Evangelio, pero sí también, desgraciadamente, a mucho pueblo del Señor. El Señor le sigue diciendo a la iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había un remanente fiel de Sardis que no habían contaminado sus vestiduras, es decir, andaban en santidad delante del Señor. Esta es solamente una ilustración, no es que hoy necesitamos andar literalmente vestidos de blanco para representar que vivimos en santidad, o somos una iglesia que vive en santidad, en pureza espiritual, sino de algo más o menos simbólico. Estas palabras hacen recordar la inscripción hallada en el Asia Menor dentro de la arqueología, dentro de aquellas ruinas, principalmente de esta ciudad. Es algo increíble lo que encontraron los arqueólogos y lo que le da más fuerza al mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis en cuanto a sus vestiduras, y que deberían de dar en vestiduras blancas, siendo que era una ciudad que por su comercio entendía perfectamente lo que era la blancura, la lana, el lino y aquellos tintes que usaban, que eran tan famosos. Ellos sabían perfectamente lo que esto representaba. Y dentro de esas excavaciones arqueológicas en esa ciudad se encontraron una inscripción que decía de esta manera, escuche bien, que las vestiduras manchadas descalificaban al adorador y deshonraban al Dios. Este es el concepto que tenían aquellas gentes que sabían de este concepto, de los tintes, de todo aquello, de la blancura, de la lana, del lino. Había una inscripción para los adoradores paganos de aquellos dioses o diosas que decían, o sea, es algo que ellos conocían perfectamente, que no podían ir a sus templos con sus vestiduras manchadas, porque los dejaba obsoletos, descalificados como adoradores, como creyentes de esas deidades. Y no solamente eso, deshonraban al Dios que iban a adorar, o a la diosa que iban a adorar. En esta ciudad podríamos decir a Diana o a Cibeles o Artemisa. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: tienes que andar en vestiduras blancas. ¿Para qué? Para que así como los mundanos, como los paganos, tienen este dicho, saben de la importancia de la adoración, así de esa manera tú tienes que caminar con vestiduras blancas para acercarte y adorar al Dios vivo. Es por eso que hoy muchas veces a muchas iglesias se les llama legalistas cuando le piden a sus miembros que vistan de una manera pulcra, de una manera que nos distinga de lo demás, que distingan de lo casual a algo más formal. Amén. Y usted sabe al respecto, no vamos a entrar mucho en detalle porque es un tema de mucho debate. El asunto de cómo presentarnos delante de Dios, cómo venir a adorar al Señor. Tenemos que venir con lo mejor, no irnos a los extremos de decir, oh, el Señor conoce mi corazón, yo vengo en guaraches, vengo como se me dé la gana, despeinado. Ese es un extremo. Y el otro es venir muy ostentosamente, tampoco. Amén. ¿Dónde vamos a encontrar el balance? En la guianza del Espíritu Santo, que no nos va a dejar ir a ninguno de los extremos. Así es que pidámosle al Señor siempre, porque el Señor le estaba diciendo a la iglesia cómo debía de presentarse en su adoración delante de Él con vestiduras blancas. Así que las vestiduras blancas representan
teológicamente y espiritualmente las acciones de los justos. Así que vistámonos de obras de justicia que alaben y glorifiquen el nombre de Dios, para ser hallados vestidos, dice la Escritura, y no desnudos delante de Él. Pero el mérito del remanente fiel de Sardis era que en los días de contaminación general, se había mantenido puro. En otras palabras, los poquitos que verdaderamente eran verdaderos creyentes en Sardis, a pesar de toda la, podríamos decir, la presión de los que andaban muy liberales o que andaban en sus conocimientos muy profundos teológicos, como lo hacía Jezabel con la iglesia de Tiatira. Entonces debemos de entender que debe de ser el Espíritu Santo el que debe de normar nuestras vidas, de que debe de guiar nuestras vidas en todos los sentidos, en todos los terrenos, para que delante de Dios estemos y nos presentemos verdaderamente como Él desea, y no como uno puede pensar o creer, sino como la palabra de Dios nos enseña. Comenzando en la mitad del versículo 4, hay una lista de 3 promesas concretas que el Señor hace al remanente fiel. Por eso aquí podríamos decir, vale la pena servir a Dios, vale la pena mantenernos fieles. El Señor dice, el que perseverare hasta el fin, el que sea fiel hasta la muerte, alcanzará la victoria y la vida eterna. Hay 3 promesas. Vamos a considerar la primera. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El verbo andarán o caminarán es una voz activa y sugiere una realidad que tendrán su seguro cumplimiento. La frase expresa comunión íntima y personal. La expresión en vestiduras blancas habla de pureza y la santidad que Dios espera para alguien puede entrar en su presencia. Al no contaminar sus vestiduras mientras se hallaban bajo la presión cultural y social de los falsos hermanos y de los paganos, este remanente, Cristo les promete que les dará vestiduras blancas como el lino finísimo, puro. El remanente fiel experimentará la perpetuidad no solo de vestir vestiduras blancas, sino de la compañía personal del Cristo glorificado, porque dice, y andarán conmigo. Y esto debe de ser un incentivo para la fidelidad de los pocos de Sardis, que se mantenían fieles y firmes ante la apatía que se había apoderado de la mayoría de la iglesia. O sea, si la mayoría de la iglesia no busca de Dios, usted busque de Dios. Si la mayoría de la iglesia no cree en la santidad, usted busque la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y el Señor dice, ¿por qué? Estas andarán conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas. Esa frase no se refiere a una dignidad absoluta. Todo ser humano realmente es digno de las bendiciones de Dios. Sin embargo, hay una dignidad que viene de lo alto a los santos en Cristo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice la palabra de Dios que aquellos que hemos aceptado ese sacrificio, que hemos sido comprados con esa sangre preciosa, lavados con esa sangre preciosa, el Señor nos ha dado autoridad y potestad de ser hijos de Dios. El Señor le sigue diciendo a la iglesia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas palabras podrían ser una repetición por razón de ampliación y confirmación de lo que Cristo estaba prometiendo al vencedor. Dice, serán revestidos de vestiduras no solamente blancas, sino de fiestas. Y podemos entender que si en este mensaje a esta iglesia de Sardis el Señor le está dando esa promesa y está dejando ver su segunda venida, podemos entender que en la segunda venida de Cristo, la iglesia que sea levantada irá al cielo y participará de las bodas del Cordero.
Entonces, más que nunca, la iglesia debe de estar en vestiduras blancas, vestiduras de fiesta, vestiduras reales. Cuando el Señor venga y nos levante, porque seremos revestidos, dice la palabra, esto corrupto se vestirá de incorruptibilidad, esto mortal de inmortalidad. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos listos para ir a las bodas del Cordero. Y es además un galardón adecuado para quienes rechazaron la corrupción de Sardis y un reconocimiento a la fidelidad de Cristo. Y hoy en día el Señor también sigue manteniendo esta promesa para aquellos que rechazan la corrupción del mundo, la amistad con el mundo, se mantienen en vestiduras blancas, y también será un día un reconocimiento a su fidelidad a Cristo. Entonces escucharemos la promesa de aquellas hermosas palabras cuando el Señor nos diga: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para recibir esas palabras, esa promesa, esa bendición, tenemos que andar en vestiduras blancas. Porque de no ser así, viene un juicio. El Señor le promete esta remanente fiel, dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Esta declaración expresa la segunda promesa del Señor, remanente de la iglesia de Sardis. El vocablo es una traducción de la no doble negación del griego. Vamos a entender que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y de ahí vienen las traducciones al latín y del latín al español. Y dentro de la traducción del original del griego, viene de la palabra aumei, que puede traducirse al español como nunca, jamás, de ninguna manera borraré tu nombre. En el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comunidad teocrática de Israel. Y en este libro de la vida, que el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos enseña que existe, está escrito nuestros nombres de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestro nombre ha sido escrito en este libro y somos ciudadanos del reino celestial. Y a ese reino un día el Señor nos llevará. Él dijo: voy pues a preparar mansiones para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando los discípulos regresaron después de que el Señor los envió a evangelizar, a hablar, regresaron contentos y decían: los enfermos se sanan, los demonios salen, los muertos son resucitados. El Señor les dijo: no os alegréis por esto, alegraos mejor o más, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es un privilegio muy grande que tiene el cristiano hoy en día. En aquellos tiempos antiguos, los nombres de quienes morían físicamente eran borrados de las listas o registros de las ciudades. Las autoridades solo mantenían en las listas a los ciudadanos vivos. De la misma manera, en el libro de la vida solo permanecen inscritos los nombres de quienes tienen vida eterna por haber puesto su fe en Cristo. El creyente en Cristo tiene la absoluta garantía de la palabra del Señor. Él promete: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y como traduce el original del griego, nunca, jamás, de ninguna manera borraré tu nombre. Y hay una tercera promesa del Señor al remanente fiel. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 10, versículos 32 y 33, el Señor le dice a sus discípulos y a aquellos oyentes: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Algo que la mayoría de la iglesia de Sardis, en su tibieza, en su condición en la que se encontraba,
era algo que no hacía. Solo el remanente fiel lo hacía. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí están los dos lados de la moneda. El que me confesare, yo le confesaré. Algo que la iglesia de Sardis en su mayoría no hacían. Y dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces la mayoría de la iglesia de Sardis iban a recibir como un juicio la negación de Jesucristo delante del Padre. Es posible que presionados por el ambiente religioso cultural, muchos en Sardis se avergonzaban de dar testimonio de su fe en Cristo, cuando el Señor les había dicho muchos años antes en su ministerio que Él confesaría delante del Padre a aquellos que se mantuvieran fiel. Al remanente fiel que no temía exaltar a Cristo, el Señor le promete que le confesará en el cielo delante de su Padre y delante de sus ángeles. Hoy en día es lo mismo para la iglesia de hoy en día. Si nosotros no confesamos a Cristo por medio de un testimonio, por medio de nuestras palabras, por nuestra manera de vivir diferente, apartados del mal, del pecado, y nos apartemos del mundo, de lo que el mundo ofrece, que nos apartemos, dice Pablo aún, de aquellos que diciéndose hermanos sean borrachos, mentirosos, ladrones, sinvergüenza, con los tales ni aún comáis. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a santidad, a vivir una vida diferente en el espíritu y no bajo la carne, y no asociarnos ni tolerar las obras de la carne. Así que espero que nadie por ahí se me sienta de que tengo un hermano carnalote y le siga la corriente y ande de mucha amistad con Él, cuando debería ser todo lo contrario, porque en eso nos va la vida eterna. Es algo muy serio. Así como este mensaje era serio y solemne a la iglesia de Sardis, que estaba muerta y vivía en la carne y no vivía en el espíritu, hoy en día el mensaje, la exhortación sigue siendo para la iglesia de Cristo. Vivamos vigilantes, vivamos en el espíritu y no andemos en oscuridad. Por lo tanto, el Espíritu dice a las iglesias, al final la responsabilidad es siempre personal, y el Espíritu habla a las iglesias, pero el mensaje es personal al final, y cada uno de los creyentes de Sardis, igual que nosotros, daremos cuenta un día delante del Señor. Así que consideremos este mensaje a Sardis, que de alguna manera toca muy de cerca a la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día, y reflexionemos, y si hay algunas cosas que están por morir, vivifiquémoslas, pidámoslas al Espíritu Santo que nos ayude a que el Señor pueda darles vida nuevamente. Señor me los bendiga. Los miramos el próximo martes. Estamos con las siguientes últimas dos iglesias que nos faltan y terminamos este ciclo del mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Señor me los bendiga. Amén.